Capítulo número 3. Distribuciones discretas. Es importante, como es un tema también de probabilidades, no se nos pueden olvidar los conceptos importantes del capítulo anterior. Conceptos como que las probabilidades son números entre 0 y 1. ¿Sí? No pueden dar negativos ni pueden ser mayores que 1. Entonces acuérdense de ese porque hubo gente que no tuvo en cuenta eso en el primer trabajo. Hubo gente que inclusive me daba cosas negativas y lo dejaron tal cual. Y estábamos preguntando probabilidades y me decían el número de personas que veían Juego de Tronos. No, es que estaba preguntando es probabilidades. Revisen los detalles de qué tienen que corregir para esta segunda entrega y obviamente para las entregas que siguen. Vamos a ver entonces capítulo 3, distribuciones discretas. Les voy a compartir primero mi tablero, que ya está lleno. Distribuciones discretas. Vamos a recordar qué es una variable discreta, que a veces hay que recordarlo nuevamente. Las variables discretas son las que toman valores enteros. Y en este capítulo en particular van a ser enteros positivos. Entonces pueden tomar respuestas 0, 1, 2, 3 y los que siguen. Vamos a dar dos ejemplos de variables discretas. Los alumnos que asisten a la clase. Puede ser 0 alumnos, 1 alumno, 2 alumnos, 24, 25. Esas son las respuestas que puede dar esa variable discreta. O número de llamadas recibidas en una hora. Yo puedo recibir 0 llamadas, puedo recibir 1, puedo recibir 2, puedo recibir 3, puedo recibir 4. Miren que son valores que no se pueden partir, no se pueden fraccionar, no pueden utilizar números decimales. Voy a dar un ejemplo de variable continua, que la contraposición son las variables continuas. ¿Qué es una variable continua? Aquella que puede tomar números decimales. Ejemplo, kilos de carnes comprados. Kilos de carnes comprados. Yo puedo comprar medio kilo, puedo comprar 1 kilo también si quieren, o kilo y medio, o 3 kilos, .25. Mire que la variable kilos de carne comprados puede tomar valores decimales. Ese es un ejemplo de la variable contraria. Esa sería una variable continua. Las variables continuas las vamos a ver en el capítulo 4 para que la tengamos presente. En este capítulo, vuelvo y repito, vamos a manejar variables discretas. Solamente toman valores enteros y positivos. ¿Cuáles son las distribuciones que vamos a ver en este capítulo? Vamos a ver estas 4 que son las más utilizadas. En el día de hoy vamos a ver la binomial. Después veremos la distribución Poisson, la hipergeométrica y por último vamos a ver la multinomial. Pero eso no necesariamente significa que las vamos a ver todas. Vamos a utilizar las que más se ven. Otras, para hacer mención, existe la uniforme discreta, existe la Bernoulli, que es muy sencillita, existe la geométrica y también existe la binomial negativa. Y puede que la lista se alargue, pero acá simplemente les voy a dar ejemplos de otras. Muy bien, lo importante son las que vamos a ver y las que vamos a trabajar.
Para la distribución que vamos a ver hoy, la binomial, les voy a compartir la siguiente presentación que la tengo desarrollada de esta manera. Vamos a mirarla. Muy bien, pero necesito irme al principio. Y no sé dónde estoy. Vuelvo y les retomo. Bien, vamos a ver la presentación de la distribución binomial. Distribución binomial. Primera característica de una distribución binomial, y de ahí viene el nombre. La distribución binomial, cada ensayo, prueba, solo puede tener dos resultados posibles. O tuvo éxito o fracasó. Ganó o perdió. Lo tiene o no lo tiene. Para nosotros, ¿está haciendo frío o está haciendo calor? Pues si la dividimos así, ¿sí? En una materia, lo mismo, ¿la aprobó o no la aprobó? ¿Sí? Entonces miren que primera característica importante, solamente puede haber dos resultados posibles. ¿Acertó o no acertó? Bien, pregunta. ¿El fútbol es binomial? Según eso, ¿el fútbol es binomial? No. No, porque en el fútbol sí hay tres posibles resultados. Ganar, empatar o perder. Después miraremos esa distribución, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la que se acomoda al fútbol? Bien, pregunta, ¿el básquetbol es binomial? A ver cómo están de conocimientos de básquetbol. ¿El básquetbol es binomial? Tampoco. No, básquetbol es binomial. Usted dirá, profe, pero puede empatar el partido. El partido empata, tiene tiempos suplementarios hasta que haya un ganador. Eso es como en el voleibol. El voleibol también es binomial. Usted puede decir, hombre, es que el partido en el quinto set se fue hasta 30-28. Pueden seguir empatados, ir sumando la cuenta, pero tiene que llegar un momento dado que tiene que haber un ganador. Entonces, ojo, hay deportes que se distribuyen binomial, como el básquetbol, como el voleibol, como el tenis, son binomiales, y otros que no son binomiales. Ejemplo, fuera del fútbol está el boxeo. En el boxeo puede que un boxeador gane, pierda o empate la pelea. O sea, el boxeo no es binomial, pero listo. Veamos la segunda característica importante de una binomial. Los N ensayos o pruebas son independientes. O sea, un concepto que lo vimos en el capítulo anterior, independientes. O sea, que quiere decir que el resultado de la primera prueba no tiene por qué incidir en nada en el resultado de la segunda prueba. Segunda característica. Son independientes. Esa característica nos lleva a la tercera, y es que la probabilidad de éxito, y éxito entre comillas, porque a veces ese éxito no es algo bueno, sino lo que nos interesa lo llamamos éxito, pero no quiere decir que sea lo bueno. La probabilidad de éxito permanece constante durante todos los ensayos. Vamos a ver, obviamente, eso con un ejercicio que más entiende ese concepto de permanecer constante. Muy bien. Se me ranchó pues la presentación aquí. Listo. Veamos, va a ser muy importante en todos estos capítulos identificar las palabras claves.
La binomial nos menciona ahí que tiene dos palabras claves. Vamos a ver distribuciones donde tienen una palabra clave. Va a haber distribuciones donde tiene 4 palabras claves. Y va a haber distribuciones donde tiene más de 4. Entonces, el número nos va a ayudar. Y veamos cuáles son las palabras claves que nos ayudan a identificar una binomial. La primera, nos tienen que hablar del tamaño de muestra o número de ensayos. Ojo, el tamaño de muestra no es el tamaño de la población, es el tamaño de la muestra. Y P, la probabilidad de éxito. Otro caso particular de las distribuciones discretas es que las distribuciones discretas tienen fórmula para encontrar las probabilidades que llamamos exactas. ¿Cuáles son las probabilidades exactas? Las probabilidades que son iguales, porque vamos a ver que existen otras probabilidades que no son exactas. La probabilidad igual está basada en esta fórmula. Probabilidad de X igual a X minúscula es igual a esta operación que lo identifica abajo, que son combinaciones. Son las combinaciones de n en x o de x en n, como quieran leerlo, por la probabilidad de éxito elevado a la x, por, esta sería la probabilidad de no éxito, 1 menos p sería la probabilidad de no éxito, elevado a la n menos x. Bien, veamos esto con un ejemplo. Me falta también decir otra cosa importante. Cada distribución tiene su valor esperado, valor medio, valor promedio o esperanza matemática. Todos esos nombres reciben. Valor esperado, valor medio, promedio o esperanza matemática. El valor esperado en esta distribución se calcula de la siguiente manera. Va a ser n por p y va a ser muy utilizado. Ese va a saltar en cualquier momento el valor esperado. Calcula el valor esperado. Para ese valor esperado simplemente necesitamos conocer el tamaño de la muestra y el porcentaje. Miren que es muy fácil. Necesitamos conocer el tamaño de la muestra y el porcentaje. Y la varianza va a ser igual a n por p por 1 menos p. En ocasiones nos piden la desviación. Simplemente la desviación, recordemos que es la raíz cuadrada de la varianza. Listo. Veamos directamente a un ejercicio. Dice así. Si un contratista tiene una probabilidad del 30% de ganar una licitación cualesquiera, ¿cuál es la probabilidad de que en 5 licitaciones que concurse el contratista gane 2? ¿Por qué es una binomial? Primero, porque el contratista tiene 2 opciones. O gana la licitación o la pierde. ¿Sí? Solamente tiene 2 resultados. La gana o la pierde. O la tiene o no la tiene. Listo. Segunda, son independientes. Supongan que esta persona, esta firma, está concursando en una licitación en Bogotá, otra en Medellín, otra en Cali, otra en Bucaramanga y otra en Barranquilla. Lo que le pasa en Medellín le afecta para algo a la de Bogotá, para nada. O lo que le pasa en Bogotá afecta para algo a la de Bucaramanga, para nada. Y la de Bucaramanga le afecta a la de Cali, para nada. Son independientes. Entonces, tenemos una binomial donde, ojo, ¿cuál es la primera palabra clave? ¿Cuál es el tamaño de muestra? Acá serían las 5 licitaciones. ¿Y cuál es la probabilidad de ganar? En este caso sí sería un éxito.
¿Cuál es la probabilidad de ganar? Dice que cuál es la probabilidad de ganar cualesquiera. Ese 30% sigue siendo la misma probabilidad para cualquiera. Para la de Bogotá, la de Bucaramanga, la de Cali, la de Medellín y Barranquilla. Nos están pidiendo cuál es la probabilidad de que X es igual a 2 licitaciones. Vamos a hacerlo esto en el tablero para que quede más fácil. Y ahorita lo miramos y repasemos pues lo que hemos visto en el tablero. Vamos a hacer entonces uso del tablero. ¿Qué tenemos claro en este ejercicio? Que tenemos 5 licitaciones. Que tenemos un porcentaje o probabilidad de ganar, el 30%. .3. ¿Sí? Esa es la probabilidad de ganar. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de esas 5 gane 2 licitaciones. Recordemos la fórmula que nos decía. La fórmula nos decía combinaciones. Nos decía así. Primero, combinaciones de n, combinaciones en x. Voy a copiar la fórmula nuevamente. P a la x por 1 menos p a la n menos x. Entonces, reemplazando, estos son combinaciones. ¿Cuánto vale n? 5. Combinaciones. ¿Cuánto vale x? 2. ¿Cuánto vale p? .3. Elevado a la x. ¿Cuánto vale x? 2. Por la probabilidad de no ganar, que es 1 menos p. 1 menos .3. ¿Y cuánto no va a ganar? 5 menos 2. O sea que aquí tenemos combinaciones de 5 en 2. Lo vimos que lo podemos utilizar. Ojo, reglas de conteo. Lo vimos la semana pasada. Lo podemos utilizar en la calculadora. En un modelo nos dice 5 NCR2 igual. Y eso nos da 10. Y en las otras calculadoras dijimos que 5 Shift división 2 y nos da 10. Entonces tenemos en esta parte 10.3 elevado al cuadrado. Nos da 0.09. Esto es 0.7. 0.7. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 3. 0.7 elevado a la 3. ¿Cuánto nos da? 0.7 elevado a la 3. Nos da 0.343. Hacemos operaciones. Y eso nos da 0.3087. O sea que la probabilidad de que él gane 2 licitaciones o la firma gane 2 licitaciones es de un 30.87%. Veamos que en la exposición nos muestra estos resultados. Y lo importante es que recordemos que esta fórmula la podemos obtener con la ayuda de la calculadora. Ese sería un camino, utilizar la calculadora. Vamos a ver todos los caminos, o por lo menos los caminos que vamos a utilizar.
Vuelvo a la presentación. Y miren que llegamos a lo mismo. Combinaciones de 5 en 2, punto 3 elevado a la 2, y las que va a perder, que es 1 menos punto 3 elevado a la 3. Y llegamos a esta respuesta, punto 3087. Ese es un camino. Vamos a mirar el otro camino, la herramienta que les envié y que vamos a utilizar gracias a la virtualidad. Va a ser este archivo de Excel. Entonces les voy a compartir el archivo de Excel que les mandé y que va a ser clave para nosotros. Bien, primero que todo, ubicamos la distribución. Ahí tenemos varias distribuciones mencionadas. Vamos a trabajar la binomial, vamos a trabajar la hipergeométrica. Les mencioné que existe la binomial negativa. No la vamos a trabajar, pero ustedes tienen ahí cómo calcularla, por si algún día les tienen algún ejercicio que se les acomoda. Está la geométrica. Y en la otra página está la Poisson y está la multinomial. Y básicamente esas son las que manejamos. Muy bien. Aterricemos primero. Ubicamos la distribución binomial. ¿Cuál fue el tamaño de muestra? ¿Cuántas licitaciones eran? 5. ¿Cuál es la probabilidad de ganarse cada licitación? 3. Muy importante, miren, solo se ingresan los valores en la celda de color gris. Chicos, recomendación que les doy. Tengan una copia de este archivo por si se les daña. Muy bien. Veamos entonces que acá obtuvimos los resultados y es bueno que los miremos todos. Me los voy a llevar al tablero para que los discutamos. Entonces vamos a llevarlo al tablero para que lo discutamos y lo veamos qué fue lo que nos trajo. Bien. ¿Qué nos muestra el archivo? 1. La que acabamos de obtener. ¿Cuál es la probabilidad de que gane 2 licitaciones? Dos licitaciones. La probabilidad de que gane 2 licitaciones es 0.36, perdón, 0.3087. Está mirando otra parte, 30.87. ¿Qué nos permite el archivo? Mirar, esta es la más probable. ¿Esta es la de mayor probabilidad? No. Veamos que la que tiene mayor probabilidad es de ganar una licitación. La probabilidad de ganar una licitación es de 0.3602. Esa es la más probable. ¿Sí? La más probable. Muy bien. ¿Qué nos muestra también el archivo? ¿Cuál es la probabilidad de que no gane ninguna? Ninguna gane. O sea, la probabilidad es 0. De no ganar ninguna, 16.81%. Ganar 3, no lo muestra. Ganar 3. Ganar 3 tiene una probabilidad del 13.23%. Ganar 4.
Nos lo muestra el archivo. Ganar 4 es una probabilidad del 2.84%. Y como vemos, la probabilidad de que se gane las 5 de a los rivales mirando un chispero no llega ni siquiera al 1%. Entonces, por favor, no se hagan ilusiones. Difícilmente van a ganar las 5. Eso es lo que nos está diciendo eso. Muy bien. Vienen pues que otro camino es utilizar este recurso que gracias a Dios Excel nos lo permite haber desarrollado, y es hacer tablas con ayuda de algunas funciones que tiene Excel, y Excel tiene cómo calcular las probabilidades de la binomia. Sigamos con la presentación, que nos va a explicar después alguna situación que la vamos a volver a ver en este archivo. Bien, pregunta. ¿Cuántas licitaciones se esperaría que gane el contratista? Ojo, miren que acá no nos están preguntando probabilidad. La palabra clave acá es se esperaría. O sea que eso tiene que ver con el valor esperado, el valor medio, el promedio o esperanza matemáticas. Recordemos que la fórmula nos dice que el valor esperado es 5n por p. O sea que acá es 5 por 0.3. Eso nos dice que la firma o el contratista esperaría ganar 1 punto licitaciones. Con una varianza, miremos que nos dice que es n por p por 1 menos p. N es 5, p es 0.3 y 1 menos p es 1 menos 0.3. Y eso nos da 1.5. Ese valor esperado, lo vamos a mirar, nos explica un poco lo que acabamos de encontrar. Claro, el archivo también les calcula el valor esperado, la varianza, y recuerde que la desviación es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. O sea que cuando sacamos la raíz cuadrada de 1.50 nos da 1.025. Y ese valor esperado de 1.5 nos explica el por qué las dos probabilidades más altas están alrededor de ese valor. Están alrededor de 1.5. Entonces es consecuente que las probabilidades más altas en la binomial van a estar relacionadas con el valor esperado. Esas serían las más altas, las que están relacionadas con el valor esperado. Muy bien, sigamos con la presentación. ¿Preguntas e inquietudes, chicos? Miremos otro ejemplo. Este ejemplo nos va a traer una enseñanza. Veamos cuál es la enseñanza. Dice así: una caja contiene 80 bombillas, el 10% de las cuales son defectuosas. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra al azar de 6 bombillas contengan 0 bombillas defectuosas? Acá las palabras claves serían n igual a 6 bombillas de la muestra. Ahí nos dice muy claramente, la muestra va a ser de 6 bombillos. ¿Cuál es la enseñanza acá? Ojo, que a veces nos pueden dar datos que no van a actuar en el ejercicio. Acá nos dieron el tamaño de la población.
las 80 bombillas. Nos pueden dar el tamaño de la población en una binomial, pero ese dato no interfiere para nada en los cálculos. Es simplemente un dato informativo. Entonces, esa es la enseñanza de este ejercicio. A veces hay que concentrarnos en la información que necesitamos. Vuelvo, repito, N son 6 bombillas y P son 10% bombillas defectuosas. Nos solicita encontrar la probabilidad de que no encontremos ninguna defectuosa. Vamos a hacerlo con la ayuda de Excel. Vamos a hacerlo con la ayuda de archivo de Excel, que nos facilita mucho la vida. Pregunta, ¿cuánto vale N? Recuerde, N es el tamaño de la muestra. Son las 6 bombillas. ¿Y cuál es la probabilidad de que la bombilla salga defectuosa? 10%. Muchachos, ojo, pues escriben 10 así. Miren que si escriben el 10, el programa no les calcula nada. Ustedes tienen que ingresar el valor en decimales. Acá está todo lo que nos piden. Vamos a llevarlo al tablero. Vamos a llevarlo al tablero. Ah, no, pero yo no es esto que voy a compartir, perdón, es el tablero, perdón. Bien. Volvamos a repasar el ejercicio. N son 6. P es igual a 0.10. ¿Por qué es binomial? Veamos. Es binomial porque, ojo, el bombillo puede ser, está defectuoso o está bueno. Solamente tenemos esos dos resultados. Y segundo, los 6 bombillos, el comportamiento de los 6 bombillos son independientes. Que el bombillo 1 esté bueno, ¿incide para algo en el bombillo 2? Para nada. ¿Y lo que le pasa al bombillo 2 afecta algo para el 3? Tampoco. Y así sucesivamente hasta el 6º bombillo. Lo primero que nos está preguntando el ejercicio, como vamos a ver, es la probabilidad de que haya 0 bombillo defectuoso. Y como vemos, esa probabilidad está acá. Esa probabilidad es 53,14, un 53,14%. Bien, vemos que acá tenemos la probabilidad igual, acá tenemos la probabilidad menor igual y acá tenemos la probabilidad mayor. O sea, esos son los 3 datos que nos da el archivo. Veamos que continúa en la presentación y lo compartimos. Acá en la presentación se resolvió con la ayuda de la fórmula. Tenemos combinaciones de 6 en 0, eso da 1. 0.10 elevado a la 0, también da 1.
Y esto es 0.90 elevado a la 6, porque al restar 6 menos 0 nos da 6. 53.14. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una bombilla defectuosa? Si aplicamos la fórmula, sería combinaciones de 6 en 1 por 0.10 elevado a la 1 por 0.90 elevado a la 5. Esa probabilidad nos da de 35.43, o sea, un 35.43%. Bien, a la pregunta, que haya lo máximo una bombilla defectuosa. Recuerden, a lo máximo quiere decir que es menor o igual. De forma manual tendríamos que sumar la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 y eso nos da 88.57%. Entonces miren que estamos mostrando cómo se hace manual y veamos que acá nos facilita el archivo mucho la vida. Ah, pero no es esto lo que quiero compartir. Lo que quiero compartir es la presentación. Miren que acá la probabilidad de x igual a 1 nos lo da el archivo. Está acá. Punto 3543. Y la probabilidad de x menor o igual a 1 directamente nos lo da el archivo en esta columna. 0.8857. Perdón, esto no es, acá no es todavía porcentaje. Entonces esto es 88.57%. Mire, otro dato importante que nos lo va a mostrar la presentación, y es que el valor esperado sería 6, que es n, por 0.10. Nos está indicando que nosotros esperamos solamente 0.6 bombillas defectuosas. .6 bombillas defectuosas. Es por eso que miren que la probabilidad más alta que encontramos está alrededor de 0, en este caso de 0. Y la de 1 es la segunda. Mire que ya para 2 va disminuyendo. Entonces, eso nos ratifica otra vez lo mismo que dijimos. Las probabilidades más altas van a estar alrededor del valor esperado. Listo. Veamos que en la presentación sigue mostrándonos esto. Punto 8857. Bien, otra pregunta que nos pueden hacer, y vamos a ver que existen muchas preguntas. Pues, existen muchas preguntas. Que haya por lo menos 2 bombillos defectuosos. Recuerden que la palabra por lo menos las asociamos con mayor o igual. ¿Cuál es el camino largo? Sería sumar la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5 más la probabilidad de 6 en este caso. Obviamente, recordemos algo que vimos en el capítulo pasado, que a veces por complemento
nos queda más fácil encontrarla. En este caso, la probabilidad de X mayor o igual a 2 va a ser igual a 1, porque recuerden que lo vamos a utilizar por complemento. 1 menos la probabilidad de que haya menor o igual a 1. Y esa ya la acabamos de obtener. ¿Cuál es la probabilidad de que haya menor o igual a un bombillo defectuoso? 88,57. Esto nos da 11,43%. ¿Cuántas bombillas se esperaban defectuosas? Ya hicimos el cálculo. Vimos que el valor esperado siempre es N por P. N es 6. P es 0.10. Y esperamos 0.6 bombillas defectuosas. Bien. Ahora en la presentación nos va a indicar cómo opera la función de la distribución binomial. Entonces dice así, distribución binomial en Excel. Las probabilidades de la distribución binomial se pueden obtener fácilmente con Excel por intermedio de la función distribución binomial. Claro que acá en la binomial es distrib_binom, que nos permite encontrar, ojo, nos permite encontrar probabilidades exactas o probabilidades acumuladas. Recordemos que le decimos a una probabilidad exacta. Una probabilidad exacta es que me dice X igual a 5. Sería una probabilidad exacta. Y X menor a 5, menor o igual a 5, perdón, sería una probabilidad acumulada. Entonces, recuerden, las probabilidades exactas son iguales y las probabilidades menor o igual son las acumuladas. Vamos a explicar cómo opera esa función en Excel. Gracias a Dios, Excel tiene muchas funciones relacionadas con estadística. Eso les demuestra a ustedes que para los norteamericanos que desarrollaron el Excel, la estadística es una herramienta que utilizan mucho en sus tomas de decisiones. ¿Cómo opera esa función? ¿Cómo opera la función? Vuelvo, repito. ¿Sí? ¿Cómo opera esa función? Esa función opera de la siguiente manera. Lo primero que nos pide, el primer dato que nos pide es el valor de X. El segundo valor que nos pide, el tamaño de la muestra. El tercer valor que nos pide es el valor de P. Y el último va a ser relativo. 0 o 1. ¿Cuándo vamos a utilizar el 0? El 0 cuando nos piden una probabilidad exacta. Y el 1 lo vamos a utilizar cuando nos piden una probabilidad menor, igual. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que nos hubieran dicho de los 6 bombillos. Recuerden que P es 0.10. Y nos hubieran preguntado cuál es la probabilidad de que encontremos 2 bombillos. ¿Y cuál es la probabilidad de que encontremos menor o igual a 4 bombillos? ¿Cómo hubiéramos hecho en este caso A?
Digamos que este es A y este B. Entonces repasemos. Lo primero que nos pide, fuera que escribamos el nombre de la distribución, el nombre de la función. Lo primero que nos pide es el valor de X. Acá estamos hablando de ¿qué X? 2. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? 6. ¿Cuál es el porcentaje de éxito? 0.10. Y queremos una probabilidad igual. Ah, ya sabemos que las probabilidades iguales es 0. Y así calculamos en Excel por medio de esa función una probabilidad exacta. Ahora miremos esta acumulada. Es la función nos pide primero X. Listo, 4. Repiten. Tamaño de la muestra, 6. Listo, 6. P, 0.10. Y como es una acumulada, ya sabemos que la acumulada es 1. Entonces, ese es el manejo o cómo opera la función de la distribución binomial en Excel. Y esa es la que nos permitió construir la tabla. Muy bien. Veamos, se la voy a mostrar en la tabla. Y ahí está. Ahí se las muestro. La voy a poner un poquitico más grande para que la vean grande. Vean que ahí está la función. Este A9 está haciendo alusión a la celda azul, que es X. Este B4 hace alusión al tamaño de la muestra, celda roja, 6. Esta celda morada nos está dando la probabilidad de éxito. Y el 0 quiere decir que estamos encontrando la probabilidad igual a X. Si yo muevo, de igual manera, miren que el 10 se refiere al 1. Pongo los pesos para dejar fijo que este tamaño de la muestra no va a cambiar, sigue siendo 6. Y que el porcentaje de éxito también no cambia, 0.1 y 0 para la exacta. Muy bien, veamos pues que eso es lo que sigue en la presentación. Entonces, miremos este ejemplo. Por ejemplo, queremos encontrar con n igual 15 y p igual a 0.22 las siguientes probabilidades. ¿Cómo lo haríamos con Excel si es igual a 4? Con Excel encontramos de la siguiente manera. Recuerde, 4 el valor de X, 15 el tamaño de la muestra, 0.22 el valor de P y 0 porque queremos la probabilidad igual. El último valor de 0 le señala a Excel que queremos hallar una probabilidad exacta. Ahora, ¿cómo encontramos la probabilidad de X menor o igual a 6? Con Excel sería la distribución binomial, 6 que es X, 15 que es el tamaño de muestra, P que es 0.22 y 1 porque queremos una acumulada. El último valor de 1 le señala a Excel que queremos una probabilidad acumulada. Bien, y lo que tiene esta presentación acá son los mecanismos
que se deben utilizar cuando utilizamos, primero que todo, una tabla de la distribución binomial construida para valores menores o iguales. Bien, recuerden que existen tablas físicas. No les voy a explicar esta situación porque lo que nos interesa es ver cómo vamos a manejar ese archivo de Excel. ¿Cómo vamos a manejar ese archivo de Excel? O sea que por eso es que esta parte no se la voy a explicar por este lado. Vamos a mirar entonces cómo se va a manejar ese archivo de Excel para las diferentes preguntas. Yo les envié este documento que va a ser importantísimo para este capítulo. ¿Cómo se manejan las tablas? Vamos a mirar entonces el ejercicio para el manejo de las diferentes opciones de probabilidades para las distribuciones de binomial y Poisson. Con los ejercicios que veremos a continuación, vamos a desarrollar las diferentes opciones de probabilidad que nos pueden presentar con las distribuciones discretas de la binomial y Poisson y el manejo del archivo de Excel. Veamos el ejercicio número 1. Dice así. Su compañía ha comprado un gran lote de 25.000 bombillos LED a un fabricante en el exterior que manifiesta que el porcentaje de bombillos defectuosos que él produce no supera el 1%. Para aceptar el lote que se va a despachar, usted contrata una firma de auditoría de calidad internacional para que realice la inspección al lote para verificar si se está cumpliendo la promesa de calidad del proveedor del 1% de artículos defectuosos. ¿Eso con qué finalidad? Con que no les manden un lote de bombillos defectuosos. La auditoría se va a hacer allá, en el país de origen. Por eso es que usted contrata una firma de auditoría de calidad internacional para que le haga la auditoría al lote y le manifieste si el lote se acepta o no se acepta. Si hay que devolvérselo al proveedor allá, desde el puerto. O puede ser que la auditoría sea en la misma fábrica, ¿sí? Para no tener que llevar la mercancía al puerto y volverlo al puerto. La idea es que ese lote se acepte allá, de tal manera que usted esté tranquilo de que sí le están cumpliendo con lo que es. Dice, la firma auditoría ha decidido realizar un muestreo de aceptación por atributos utilizando una herramienta que se llaman tablas militares. El bombillo se cataloga bueno o defectuoso, por eso es binomial. Y para esto realiza una inspección normal, donde se debe escoger una muestra aleatoria de 315 bombillos. Y la decisión es la siguiente. Esto se desarrolló por medio de una herramienta que se llama tablas militares. En las tablas militares le dice que hay que inspeccionar 315 bombillos. Ese es el tamaño de muestra. Ellos no van a revisar los 25.000 bombillos. Van a revisar a conciencia estos 315 bombillos. La política de la tabla militar le dice, se rechazaría el lote, luego no se despacharía si se presentan por lo menos 2 bombillos defectuosos. Vamos a mirar la justificación por qué tenemos un problema binomial acá. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una distribución binomial por las siguientes razones. Una, solo tenemos 2 resultados posibles. ¿El bombillo está bueno o está defectuoso? Segundo, el resultado de cada bombillo es independiente del anterior y no influye para nada
en el bombillo siguiente. O sea que si el bombillo que ensayamos sale bueno, no quiere decir que el siguiente sea bueno. No influye para nada ese resultado. Tercero, la probabilidad de encontrar un bombillo defectuoso sería del 1%, si es verdad lo que dice el fabricante durante toda la muestra. Si el fabricante dice la verdad, va a tener buenas probabilidades de aceptar el lote. Por consiguiente, tenemos una distribución binomial con una muestra de 315 bombillos y un valor del 1%. A continuación nos muestra los resultados que nos arroja la tabla de la distribución binomial. Le metimos los 315, la probabilidad del éxito es del 1% y acá están los resultados. Veamos las diferentes probabilidades que nos pueden preguntar. Aquí vamos a ver todos los casos que vamos a trabajar, todos los casos posibles y cómo se solucionan con la ayuda de la tabla. En algunos va a ser fácil, en otros hay que trabajar un poquito. Primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en la muestra se registren exactamente 10 bombillos? Si nos preguntan, este es el caso 1, nos están preguntando la probabilidad de que X sea igual a un valor X1. Cuando nos piden una probabilidad exacta, simplemente leemos el valor que la tabla nos presenta para el valor igual a X1. En este ejercicio, la probabilidad de que hayan 10 bombillos defectuosos es 0.0011, lo que significa el 0.11%. ¿De dónde salió ese valor? Vamos un poquitico. Recuerde que la tabla nos muestra 3 opciones: probabilidades iguales, probabilidades menores o iguales y probabilidades mayor que X. Luego el valor que nos estaban pidiendo acá es este que le estoy señalando, la probabilidad de 10. Ahí está, probabilidad igual. Luego quiere decir que este caso es muy fácil. Simplemente, si nos piden una probabilidad igual, es el valor que aparece directamente en la tabla. Veamos esta pregunta, ¿cómo vamos a responderla? ¿Cuál es la probabilidad de que a lo máximo se tengan 2 bombillos defectuosos en la muestra? Lo que tenemos que acordarnos es que cuando nos dicen que a lo máximo, se representa con menor o igual. Entonces, caso 2. ¿Cómo vamos a responder las preguntas cuando nos dicen a lo máximo? O sea, menor o igual. En este caso, también se encuentra leyendo simplemente el valor de la tabla que nos señala la columna de la probabilidad acumulada X menor o igual a X. Luego, en este ejercicio, la probabilidad de que tengamos menor o igual a 2 bombillos defectuosos es del 38.92. ¿De dónde sale ese valor? Véalo acá. De esta columna. Menor o igual. 38.92. Y esa corresponde a 2. Segundo caso. Ya vemos que se maneja directamente. Veamos la siguiente situación. Este es un caso donde vamos a tener que interactuar un poco más. ¿Cuál es la probabilidad de que en la muestra se tengan menos de 5 bombillos defectuosos? Ojo, nos están hablando menos de 5 bombillos. Es diferente si nos hubieran dicho 5 menos. Si nos hubieran dicho 5 menos, ese es menor o igual. Pero acá es menos de 5 bombillos.
Veamos estos casos, que este sí es distinto. Este caso es la probabilidad de X menor que X sub 3. Cuando nos solicitan la probabilidad menor que, la vamos a buscar de la siguiente manera. Nos dice, la probabilidad de que X sea menor a X sub 3, ojo, es igual a la probabilidad de X menor o igual. Entonces mire que cambiamos el menor por menor o igual. Pero mire que aquí hay una operación. X sub 3 menos 1. ¿Qué significa eso de X sub 3 menos 1? En otras palabras, representa el número anterior al que estamos buscando inicialmente. O sea, en el ejercicio, la probabilidad de que tengamos menos de 5 bombillos defectuosos, la transformamos o la modificamos como la probabilidad de que X sea menor o igual al número anterior. Y el número anterior de 5, 4. Y buscamos en la tabla de menor o igual. ¿De dónde sale este punto 7902? Repasemos. 4. La probabilidad menor o igual a 4. Punto 7902. Entonces miremos los casos que hemos trabajado. Hemos trabajado igual. Hemos trabajado menor o igual. Y ahora hemos trabajado menor. Veamos, nos faltan los de mayor y unos más. ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos por lo menos 8 bombillos defectuosos? Esta es la probabilidad clave del ejercicio, porque esta es la que nos preguntaban. ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos por lo menos 8 bombillos defectuosos en la muestra? Por lo tanto, para este problema estaríamos rechazando el lote y no se embarca para Colombia. Bien, ¿cuál es la probabilidad? Veamos cuál es el riesgo. El riesgo para el fabricante. Caso número 4. Probabilidad de X mayor o igual a X sub 4. Cuando nos piden la probabilidad de por lo menos o mayor o igual, porque también nos pueden preguntar así, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos mayor o igual a 8 bombillos? La vamos a encontrar de la siguiente manera. Como vimos en la presentación, vamos a utilizar el complemento. La probabilidad de X mayor o igual a X sub 4 va a ser 1 por complemento menos la probabilidad de X menor o igual a X sub 4 menos 1. Eso quiere decir el número anterior. Recuerden, cuando le restamos el 1, quiere decir que es el número anterior al que estamos buscando inicialmente. En este ejercicio, perdón. En este ejercicio, la probabilidad de por lo menos 8 bombillos, sabemos que es la probabilidad de X mayor o igual que 8, va a ser por complemento 1 menos la probabilidad del número anterior, y la probabilidad del número anterior es 7. Esto es igual a 1, no se les olvide restar el 1. Mucha gente se le olvida restar a 1 lo que encuentran. 1 le restamos la probabilidad de que sea menor o igual a 7, que es 0.9850. Veamos de dónde sale ese 0.9850. Es la probabilidad de menor o igual a 7. Aquí está. Menor o igual a 7. 9850. Entonces, ¿qué nos está señalando eso? Luego tenemos un 1.5% es la probabilidad de estar rechazando el lote, a pesar de estar cumpliendo el proveedor con una calidad del 1% de artículos defectuosos.
Si el proveedor no está cumpliendo, esa probabilidad de rechazar, obviamente, va a ser menor. ¿Sí? Muy bien, para él. O sea, pues que ¿cuál es la probabilidad? Ojo a esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos más de 11 bombillos defectuosos en la muestra? Cuando nos piden el caso 5, que es mayor, no mayor igual, sino mayor. Cuando nos piden la probabilidad simplemente mayor, es muy fácil. Es el valor que aparece en la tabla para valores mayores. Entonces, en este caso, la probabilidad de X mayor que 11 bombillos es 0.0001. O sea, es del 0.01%. Difícilmente se tendrían más de 11 bombillos defectuosos en la muestra. Veamos de dónde salió ese valor. Volvamos al archivo. ¿Qué tenemos que tener claro? Que el archivo nos va a ayudar con las probabilidades iguales, con las probabilidades menor o igual y con la probabilidad mayor. El valor de 11 que nos están pidiendo es el que aparece en este renglón. Y como nos están preguntando la probabilidad de mayor, es este 0.0001. Entonces, estos tres casos son los fáciles. Probabilidad igual, probabilidad menor o igual y probabilidad mayor. Bien, sigamos. Ya llevamos 5 casos, tranquilos, ya vamos a acabar, nos faltan 2. Veamos esta pregunta. Hay que tener mucho cuidado también a cómo nos preguntan, porque así ubicamos los casos. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad que se tengan entre, acá la palabra clave es entre 2 y 7 bombillos defectuosos en la muestra? Cuando nos preguntan con la palabra entre, se trata de buscar la siguiente probabilidad. Probabilidad entre 2 y 7 bombillos. ¿Cómo se lee eso? Es la probabilidad de que 2 sea menor o igual a X y X a su vez menor o igual a 7. O sea, es la probabilidad de que estén los bombillos en ese intervalo. Eso se conoce así, que estén en ese intervalo, entre 2 y 7. Veamos qué pasa cuando es, ojo, menor o igual acá y menor o igual acá. Caso número 6. Cuando X sub 5 es menor o igual a X y a su vez X menor o igual a X sub 6. ¿Cómo se resuelve este? Con esta diferencia. Nos dice, coja la probabilidad del mayor, o sea, menor o igual a X sub 6, y le resta la probabilidad de X menor o igual a X sub 5 menos 1. Ojo, eso quiere decir al anterior del menor, donde X sub 5 menos 1 se refiere al número anterior del valor menor que tenemos. Luego en este ejemplo tenemos que la probabilidad entre 2 y 7 es la probabilidad del mayor, X menor o igual a 7, menos la probabilidad del anterior del menor. Si el número anterior es 2, perdón, si el número es 2, el anterior es 1. Entonces tenemos que buscar la probabilidad de X menor o igual a 7 y le restamos la probabilidad de X menor o igual a 1. Y eso nos da un 80.86. Veamos cómo encontramos la probabilidad de 7. Pues fácil, menor o igual a 7. Listo. Menor o igual a 7 nos está refiriendo a este valor. Y la menor o igual a 1 nos está refiriendo a este valor. 1764. Caso número 6.
Recuerden, cuando nos preguntan entre dos valores, esa es la palabra con que distinguimos esta probabilidad que nos pregunta. Entre. Veamos la pregunta G, para que veamos cómo distinguimos este caso. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad que tenga más de 4 bombillos defectuosos, pero menos de 10 bombillos defectuosos? Ojo, más de 4, pero menos de 10. Cuando nos preguntan más de 4, pero menos de 10, se trata de la siguiente probabilidad. Es la probabilidad de 4 menor o igual a X menor que 10. Caso número 7, y este es el último. Existen más, pero no los vamos a trabajar. Probabilidad de caso 7 es la probabilidad de que X sub 6 es menor que X y a su vez X menor o igual menor que X sub 7. Nos dice, coja el valor mayor y le resta 1. Eso quiere decir el anterior del mayor menos la probabilidad del menor. Recuerden, como siempre, X sub 7 menos 1 se refiere al número anterior del valor mayor. Luego en este ejemplo tenemos la probabilidad de X, mayor que 4, menor que 10. Dijimos, es el anterior del mayor, 9, menos la probabilidad del menor. Buscando los valores de la tabla, que ya sabemos buscarlos, nos da que esta probabilidad es del 20.83. Y la última pregunta de este ejercicio. ¿Cuántos bombillos defectuosos se esperaría? Ojo, miren que no nos están preguntando por ningún lado probabilidades. La palabra clave aquí es esperaría encontrar en la muestra. Acá la respuesta que nos solicitan es el valor esperado. La media o esperanza matemática es n por p, 315 por 0.01, serían 3.15 bombillos defectuosos. ¿Sí? Muy bien. Ojo, este documento se los mandé y en la instrucción POSO los casos se van a repetir. Pero eso lo veremos en la próxima clase. Bien, vamos a aprovechar que nos queda buen tiempo y vamos a hacer 2 ejercicios del taller que les mandé. Se me perdió la palomita aquí. Vamos a hacer 2 ejercicios de este taller. Vamos a empezar con este. Dice así. El Servicio Postal de Estados Unidos informa que el 95% de la correspondencia de la primera clase dentro de la misma ciudad se entrega en un periodo de 2 días a partir del momento en que se envía. Se enviaron 6 cartas de forma aleatoria a diferentes lugares. Nos piden, ¿cuál es la probabilidad de que las 6 lleguen en un plazo de 2 días? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 5 lleguen en un plazo de 2 días? Determinar la media del número de cartas que llegarán en un plazo de 2 días. Calcule la varianza y la desviación estándar del número de cartas que llegarán en un plazo de 2 días. Bien, vamos a copiar los datos. Vamos a llevarlo al tablero y vamos a identificarlo porque es una binomial y cuáles son las palabras claves. Bien, miremos pues el ejercicio. Bien, las cartas, ¿qué le puede pasar a la carta? Le puede pasar 2 cosas.
Que llegue cumplida en 2 días. O que llegue incumplida. Eso es lo que le puede pasar a la carta. Segundo, tiene 2 resultados posibles. Primero, lo que le pase a la primera carta afecta en algo a la segunda carta. No. Digamos que esta carta va para Envigado y esta carta va para Manrique. ¿Usted tiene que influir ahí? No. Que resulta para Envigado tuvo problemas, mucho taco para ir a Envigado, todo eso, inconveniente, no encontró la dirección, se perdió el cartero, la dirección era una finca en Envigado, la cosa no es complicada, era complicada, sí. Pero influye en la segunda, no. ¿E influye en la tercera? No. Entonces, ¿son independientes? Sí. ¿Son independientes? Sí. Muy bien. Ahora la pregunta importante, jóvenes, identificar N y P. ¿Cuál sería N acá? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería N? ¿Qué sería N aquí? 6. ¿6 qué? 6 cartas. 6 Sí. cartas. Muy bien. Apúntense un chulo para el próximo trabajo. 6 cartas. ¿Y cuál sería P? ¿Cuál sería P? ¿Cuál sería P? ¿Quién me ayuda? Yo me la sé. ¿Pero quién me ayuda? ¿Quién quiere practicar? 95%. Claro. Ahí nos informa que el 95% de la correspondencia de primera clase dentro de la misma ciudad se entrega en un periodo de 2 días. Esa es como la promesa de servicio. Entonces nos están diciendo que el 95% de las cartas, se entregan cumplidas en 2 días. Esa es la promesa de servicio, en 2 días. Eso es la promesa de servicio. Eso en 2 cartas. Muchas veces uno cuando coloca un documento en Servientrega, me cobran la cuña, o en envía. ¿Cuánto se demora eso? Ah, no, eso llega en 2 días, o llega para mañana. Ah, listo. Esa es la promesa de servicio. Miremos la pregunta A. ¿Cuál es la pregunta A? ¿Cuál es la probabilidad de que las 6 cartas lleguen en un plazo de 2 días? Entonces, nos están preguntando la probabilidad de que las 6 cartas lleguen cumplidas. Y veamos la pregunta B. Vamos a matar las dos preguntas en un solo tiro. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente, ustedes miren la palabra clave, exactamente, 5 lleguen en un plazo de 2 días? O sea que acá lo que nos están preguntando es la probabilidad de que lleguen 5 cartas cumplidas. Veamos cuál es más probable. ¿Que lleguen a 6 o que lleguen a 5? Veamos cuál es más probable. Obviamente, vamos a utilizar la tecnología, el recurso de la tecnología. ¿O para qué? ¿Para qué alguien se mató quebrando los sesos haciendo Excel? Para sacarle jugo. Y obviamente hay que aprovechar que alguien hizo este archivo, ¿no? ¿Quién cree que hicieron alguien el archivo? Alguien hizo este archivito. Entonces, el tamaño de muestra, 6 cartas. Curiosamente seguimos con el 6. Pero la probabilidad es del 95. Ya tenemos las respuestas. Las vamos a copiar para poderlas compartir. Vamos a compartir todos los datos. Vamos a copiarlo y lo vamos a llevar al archivo.
Vamos a llevarlo al archivo. Y vamos a colocarlo acá. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a responder la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que las 6 lleguen cumplidas? Nos están refiriéndose a esta probabilidad, que es 0.7351. O sea que tenemos un 73.51 de que lleguen todas cumplidas. Esa es la pregunta A, fácil. La pregunta B, miren que el chiste es identificar qué es una binomial y quién es n y quién es p. Veamos la pregunta B, que lleguen 5 cumplidas. ¿De quién se está refiriendo? De este casito. Nos está diciendo que la probabilidad de 5 cumplidas es 0.2321. Entonces, ¿cuál es más probable? Obviamente que lleguen las ¿qué? 6 cumplidas. Es más probable que lleguen las 6 cumplidas que las 5. Veamos la pregunta C, que nos dice, determine la media del número de cartas que llegarán en un plazo de 2 días. O sea, muchachos que nos están preguntando la media. ¿Y qué es la media? El valor esperado. Recuerde que el valor esperado es la media. ¿Cuántas cartas van a llegar de forma cumplida? Recuerde que esa fórmula es n por p para repasarla. Y que sería 6 por 0.95. Y no tengo que hacer cálculos porque acá nos lo dice el archivo. Mire que el archivo nos lo dice acá. 5.7 cartas. Nosotros esperamos. ¿Cuántas cartas llegan cumplidas? 5.7 cartas. Miren lo que hemos ratificado. ¿Por qué la probabilidad más alta es 6? Porque está cercano al valor esperado. O sea que en promedio esperamos con un 95% de entregas cumplidas, pues que casi todas llegan de manera cumplida, casi todas. No estoy diciendo todas, sino casi todas. Muy bien, ahora la pregunta de, calcule la varianza y la desviación estándar del número de cartas que llegarán en un plazo de 2 días. Listo. Nos están preguntando la varianza. Simplemente sería n por p por 1 menos p para recordar la fórmula. Pero vamos a aprovechar que aquí tenemos la información. 0.285. Recuerde que la varianza no tiene unidades, pero la desviación es sí. Y la desviación sería sacar la raíz cuadrada de 2.85. Y eso nos dice que la desviación es 0.534 cartas. Muy bien. Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. Listo. Vamos a practicar con el segundo. Veamos cuál otro ejercicio del taller que les envié vamos a hacer.
A ver, a ver. Veamos un poquitico. Muy bien, hablemos de esto que tiene su historia. Vamos a hacer el 9. Puede señalar la diferencia, me cobran la cuña. Pueden señalar la diferencia entre Coca-Cola y Pepsi en una prueba de degustación a ciegas. La mayoría afirma que pueden hacerlo. O sea, dicen, ¿usted es capaz de identificar la Coca-Cola o la Pepsi en una prueba ciegas? Prueba ciega es que a usted le sirven las dos colas en dos vasos, no aparece la botella, les dan a probar y usted identifica, esta es tal y esta es tal. La mayoría afirma que puede hacerlo y se inclina por una u otra marca. Sin embargo, las investigaciones sugieren que la gente identifica correctamente una muestra de uno de esos productos solo el 60% de las veces. Suponga que decide investigar esta cuestión y selecciona una muestra de 15 estudiantes universitarios. La pregunta es, A, ¿cuántos de los 15 estudiantes esperaría que identificaran correctamente la Coca-Cola o la Pepsi? B, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 10 de los estudiantes que participaron en la encuesta identifiquen correctamente la Coca-Cola o la Pepsi? C, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 10 estudiantes identifiquen correctamente la Coca-Cola o la Pepsi? Vamos entonces a resolver esta pregunta. Bien, teniendo un poquitico de recordación de la historia, de algo que pasó el siglo pasado a finales, que se le conoce como el nombre de las guerras de las colas. ¿Ustedes han visto algo sobre las guerras de las colas? Chicos, ¿ustedes han visto algo sobre la famosa guerra de las colas? Estamos hablando de las colas negras, no estamos hablando de otro tipo de colas, ni colas físicas ni nada de eso. Bien, voy a copiar otra vez que no como que copió. Chicos, ¿han escuchado algo sobre la cola, sobre la guerra de las colas? No, señor. No, No, profe. muy No, bien. no. Chicos, Ahora. pues, espere pues que no me ha copiado y no me ha querido copiar, pero ya lo voy a copiar. Nuevamente, copiar. Entonces, este es un tema interesante que vamos a mostrar ahorita. Vamos. Ay, pero ¿por qué, hombre? Espérate un momentico que es que no sé. Ya voy otra vez. Voy a copiar los datos. Listo. Bien. Listo. ¡Epa! Está más ranchado esto. Bien. Muy bien. Resulta y sucede, muchachos. Les voy a hablar, antes de hacer el ejercicio, les voy a hablar de la famosa guerra de las colas. De esto hay libros, de esto hay videos, de esto hay programas de televisión. Esto pasó a finales del siglo pasado. La historia tiene que ver con esto de las pruebas a ciegas. Resulta y sucede que Coca-Cola le dio por hacer pruebas a ciegas. Pruebas a ciegas. Generalmente, vuelvo y repito que es la prueba ciega. Ponían un vaso con Coca-Cola
un vaso con la Pepsi y ponían a los encuestados a escoger qué cola le gustaba más. Ojo, la pregunta era qué cola le gustaba más. Y los de Coca-Cola estaban asustados porque la gente se estaba inclinando por el sabor de Pepsi. Ojo, estas pruebas a ciegas muchas veces las hacen con hielo. Y una cosa es el sabor de la Pepsi y la Coca-Cola sin hielo y otra cosa es con hielo. De pronto los dos sabores con hielo, digamos que se parecen. Secas al clima, uno sí puede definir más fácil, esta es Coca-Cola y esta es Pepsi. Pero con hielito, cuando el hielito ya, esa mezcla del hielito derretido, que ya esa agüita ya se diluye con la cola, eso puede modificar un poco los sabores. Y los de Coca-Cola estaban muy preocupados. La gente se está inclinando más por el sabor de Pepsi. Ojo, por el sabor de Pepsi, pero en la prueba ciega. Y entonces los genios, para que vean que hay genios en todas partes, los genios de la Coca-Cola se inventaron una Coca-Cola nueva. No les dijeron nunca a estas personas que decían a cambiar la Coca-Cola. Los genios se crearon la nueva Coca-Cola. Pero de una quitaron la Coca-Cola clásica. ¡Plas! La Coca-Cola. ¿Sí? Y salió a la venta. Y la gente empezó, todo el mercado de la gente de Coca-Cola, a extrañar su Coca-Cola. Esta no es la Coca-Cola, esta no es la Coca-Cola, esta no es la Coca-Cola. Empezaron la historia, y ustedes pueden ver los videos, Coca-Cola empezó a recibir cartas, las protestas estilo así, obviamente no como las de nosotros que quebramos los bancos y todo eso, no, pero hubo gente que salió a la calle a protestar. Por lo menos lograron una cosa, como dicen por ahí, hablen mal o hablen bien, pero estaban hablando de la Coca-Cola. Bien, ese batacazo no les duró mucho. Y a los genios, otra vez, segunda genialidad, a los genios se les ocurrió partir el mercado y decir, acá tenemos la Coca-Cola Coke y tenemos la Classic, la Coca-Cola clásica. Entonces pasaba que llegaba un consumidor a una tienda o un negocio y decía, yo quiero una Coca-Cola. Entonces, ¿qué creen que el tendero que tenía que preguntar? Chicos, el tendero que preguntaba. Chicos, yo llego a pedir a la tienda una Coca-Cola. El tendero que preguntaba. Si quería una clásica. ¿Cuál de las dos quiere? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Y el cliente decía, yo no entiendo la pregunta. ¿Sabe qué? Deme una Pepsi. Esa duda del consumidor común hizo que la gente, por no saber decidir cuál de las dos, se inclinaba por la Pepsi. La genialidad le salió el tiro por la culata. Bien, en esa época, si Coca-Cola estaba aquí en participación del mercado y Pepsi estaba antes de esta genialidad, después de esta genialidad, Coca-Cola pasó acá y Pepsi pasó acá. O sea, Pepsi empezó a dominar el mercado de los Estados Unidos. Con un agravante, que ya se estaban tirando duro. En Estados Unidos usted puede hacer se podía hacer comparación del producto. Y Pepsi se posicionó como la bebida de la nueva generación. Y para esto se consiguieron nada menos que, para la publicidad, se consiguieron el astro
el mejor de todos los tiempos. Nada menos que el amigo Michael Jackson en todo su furor. Imagínense, ¿cuánto valía una publicidad hecha por Michael Jackson? Hablando de la Pepsi. Y la bebida de la nueva generación. Y mostraban la forma descarada. Mostraban a los jóvenes tomando Pepsi. Y mostraban a la barra del profesor. Una cantidad de viejitos y peores tomando Coca-Cola. Entonces, obviamente, no, yo me siento joven. ¿Yo qué voy a tomar? Pepsi o Coca-Cola, muchachos. Pepsi. Entonces, eso también ayudó. Bien, los genios, después de todas esas metidas de patas, decidieron volver a enterrar la Coca-Cola. La nueva Coca-Cola. La New Coca-Cola. Ellos le decían la New Coca-Cola. Y dejaron la clásica. Eso se conoce, todos estos temas de publicidad con los artistas y toda esta metida de patas se conoce como la famosa guerra de las colas, que le permitió a Pepsi en un momento dado ser el líder de las colas en Estados Unidos. Obviamente el tiempo volvió a cuadrar la caja y obviamente hoy pues, la Coca-Cola domina versus Pepsi. ¿Sí? Muy bien. Metida de patas han tenido. Yo no sé si ustedes probaron la Coca-Cola vainilla. También fue una metida de patas. Yo la probé una sola vez y no, esta sabe muy maluco. Para de contar. Y vayan a la tienda y pregunten por una Coca-Cola vainilla y eso ya no está. Entonces miren pues que toda una poderosa empresa como Coca-Cola ha cometido sus errorcitos. Entonces para que sepan que a veces, afortunadamente les permitió volver al liderato. Hay empresas que cometen errores y no son capaces de volver al liderato. Pierden el liderato y se van. Listo, ahorita de pronto vemos un videito sobre eso, si alcanza el tiempo. O si no, los invito a que vean videos sobre guerra de Coca-Colas. Guerra de colas. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar del ejercicio. Directo al grano. Recuerden que en una binomial tenemos que identificar quién es n y quién es p. ¿Cuánto vale n? ¿Quién sería n acá? A ver si identifican en el enunciado. ¿Cuál sería n? 15 estudiantes. Lo dice muy claramente. Selecciona una muestra de 15 estudiantes universitarios. Son 15 estudiantes universitarios. 15 estudiantes universitarios. ¿Y cuál sería P? ¿Cuál sería P? El 60% de ellos identifican la gaseosa. Entonces aquí hay solo dos situaciones. La identifica y la otra situación es no la identifica. Bien, pregunta A. ¿Qué es lo que nos están haciendo en la pregunta A? ¿Nos están preguntando alguna probabilidad, chicos? ¿Nos están preguntando probabilidades en la A? No. No. La palabra clave acá es esperaría. Nos están preguntando cuál es el valor esperado. Recordemos que es n por p. Acá sería 15 por 0.6. ¿Cuántos estudiantes se esperan logren identificar correctamente la cola? 9. 9 estudiantes.
se espera que 9 estudiantes identifiquen de manera correcta la cola. Bien, ahora veamos la pregunta B. ¿Qué nos están planteando en la pregunta B? ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 10 estudiantes que participaron en la encuesta identifiquen correctamente la Coca-Cola o la Pepsi? Nos están preguntando la probabilidad de que X sea 9. 9 aciertos. Perdón, 10. Perdón. Estoy todavía con la esperanza. 10. 10 estudiantes aciertan. Y veamos qué es la pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 10 estudiantes identifiquen por lo menos 10? Recuerde que la palabra por lo menos hemos dicho que es la probabilidad de X mayor o igual a 10. Bien, obviamente vamos a resolverlo con la ayuda del archivo de Excel. Con la ayuda del archivo de Excel, vamos. Bien, binomial. ¿Cuántos estudiantes son? 15. La probabilidad de éxito, 0.6. Miren que aquí el valor esperado, ahí está, 9. A copiar entonces todas las probabilidades y nos las vamos a llevar al tablero. Y vamos a copiarla. Y vamos a llevarlas por acá. Bien, listo. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que tengamos exactamente 10 aciertos. ¿De qué estamos preguntando acá? Acá tenemos 10. Y la probabilidad de 10 es 0.1859. O sea que la pregunta es 0.1859. O sea que la probabilidad es del 18.59. Eso que exactamente sea 10. Miren que la probabilidad más alta, reiterando de que debería estar al lado del valor esperado, la probabilidad más alta está acá. De todas las probabilidades que ustedes miran, esta es la más alta, la del 20.66 para 9. Eso va relacionado con el valor esperado, que ya sabemos que eran 9 aciertos. Ahora miremos el caso por lo menos 10, mayor o igual. Eso corresponde al caso número 4. ¿Qué nos decía el caso número 4? Que la probabilidad cuando es mayor o igual a 10, la sacamos por complemento. Esto es 1 menos la probabilidad del número anterior. ¿Cuál es el número anterior a 10? 9. Entonces vamos a mirar esa probabilidad. Esto es 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 9. Y la probabilidad de X menor o igual a 9 es esta. 0.5968. 0.5968. Entonces tenemos 1 menos 0.5968. Eso nos da 0.4032. 40.32%. Entonces,
Para terminar, repasemos. Es binomial porque el estudiante tiene dos opciones. O la acierta, la identifica o no la identifica. Que el estudiante 1 la identifique o no la identifique no afecta para nada al estudiante 2. Y así sucesivamente cada estudiante no afecta para nada al siguiente estudiante. Por eso son independientes. Ya identificamos que N son 15 estudiantes porque nos dice que se tomó una muestra de 15 estudiantes. La probabilidad es del 60%. La primera pregunta nos dicen es cuántos estudiantes espera que acierten. Entonces, nosotros esperamos que 9 estudiantes acierten en esa proporción del 60%. La segunda pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 10 estudiantes, o sea, probabilidad igual, identifiquen o acierten? Ya sabemos que es del 18.59. Sabemos que la más alta tiene que ver con 9. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 10? Ya sabemos que la probabilidad por lo menos es mayor o igual a 10. Y en el archivo del manejo de tablas, sabemos que ese caso es el número 4. Y ese caso nos dice que la probabilidad de X mayor o igual a 10 es igual a 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 9. Y eso es igual a 1 menos 0.5968, lo que nos da el 40.32%. Listo. Con eso terminamos la grabación.